votos que evita esto, ¿no? Tiene la palabra el congresista Morales. Gracias, presidente. Vamos a comenzar desde el Frente Amplio, presidente, diciendo esa palabra que no quieren escuchar. Blindaje, presidente. Blindaje es lo que ha ocurrido acá. Y acaban de retirarse aquellos que están vinculados directamente a todos los acontecimientos que ha sido la corrupción en este país. Han blindado al señor Inostroza y lo han blindado con desvergüenza en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y lo han blindado con desvergüenza en la Comisión Permanente. ¿Y qué ocurrió, presidente? Y el pueblo peruano lo tiene que saber. ¿Qué ocurrió? Pues se fugó. Eso es lo que ocurrió. Han blindado con desvergüenza y siguen blindando con desvergüenza al señor Chávarri. Esa es la agenda, presidente. La agenda aquí no es que se va a ampliar comisiones o no va a haber comisiones. No, señor. La agenda aquí es cómo se saca a una persona que habría delinquido en el Perú utilizando un poder del Ministerio Público. Esa es la agenda, presidente, que no quieren escuchar. No es acá que nos vamos a retirar porque nos han dicho cómplices o que han confabulado. No, esa no es la agenda, presidente. Han utilizado aquí solo un pretexto para retirarse y con desvergüenza han salido afuera para poder decir que aquí no hay democracia. Eso, presidente, es inaceptable y el pueblo peruano lo tiene que saber. Y por supuesto que aquí el Frente Amplio, presidente, ha venido planteando consecuentemente el proyecto de ley que estaba diseñado, dirigido, presidente, a una reforma constitucional para declarar en emergencia el Ministerio Público. No se quiere decir desde ninguna bancada, no lo quieren decir, solo atacan a lo que ha presentado el Ejecutivo. ¿Por qué no lo dicen? Si aquí en el Congreso de la República tenemos la solución para el país. Y han hecho de que el Ejecutivo impulse hasta estas circunstancias al Congreso de la República. Ellos, presidente, ellos que han abandonado su posición de parlamentarios para hacer leguleyos, tinterillos de aquellos que han destruido la paz. Tiempo adicional. Por supuesto, presidente, que nosotros hemos instado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En primer lugar, hemos presentado la acusación constitucional el 25 de julio de 2018, número 227, contra el señor Pedro Chávarri. ¿Que lo han traído abajo mediante un blindaje? Por supuesto que sí. Lo trajeron y se lo llevaron abajo cuando sabían que este señor era un corrupto y que había estado vinculado a ellos. Hemos presentado, presidente, en diferentes circunstancias, el oficio número 65 el 2 de enero de este año para que la subcomisión trate el tema. Lo hemos vuelto a hacer el oficio 066, lo hemos vuelto a hacer 3 veces solicitando, presidente. ¿Qué cosa es lo que tiene que pasar? ¿Qué cosa es lo que tiene que pasar en estas circunstancias, presidente? Pues la censura de esa mesa. Porque no se puede continuar, presidente, de espalda al país mediante actitudes burocráticas y leguleyadas. También, presidente, quiero decir yo, el Congreso de la República es un espacio dialogante, por supuesto que sí, y es un espacio deliberativo, por supuesto que sí. Pero ¿cómo lo llamamos? Que durante la gestión del señor Galarreta y la señora Salgado no se haya traído proyectos de ley de interés nacional, sino al contrario, proyectos declarativos, mayoría fujimorista. ¿Cómo se llama eso, presidente? ¿Se llama de interés nacional y deliberativo? ¿Se ha permitido deliberar acá? ¿O se ha tenido que irse por una esquina para luego decir que ellos son democráticos? Esa dictadura hoy día ha corrido, hoy día se ha ido hacia afuera. Y esa dictadura quiere hoy día decirle al país, acaba de quebrarse el fujimorismo, instamos a las calles, presidente, porque esa convocatoria se tiene que dar paso a paso al camino de refundar la patria. Presidente, me pide una interrupción, congresista Mauricio, si usted lo permite. Tiene la interrupción, congresista Mulder. Muchas gracias, congresista Morales. Lo que pasa es que hay un dicho que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y aquí hay mucha gente que, teniendo su rabo de paja, levantan más fuerte que otros la voz contra la corrupción, ¿no? Un congresista, por ejemplo, que le dio vacaciones a su asesor y el asesor era fantasma, ¿no? Él representa a la ciudadanía, él es el verdadero representante de la ciudadanía y ese rabo de paja.
Otro congresista que nos ataca, pero tiene pedido levantamiento de inmunidad, porque lo están acusando por un delito contra el Estado. Entonces, pongamos las cosas en su nivel, presidente. No presuman lo que no tienen, por favor. Gracias. Congresista Morales, continúe. Así es, presidente. El Frente Amplio tiene toda la autoridad moral para decirle corrupto al corrupto. Y eso es lo que ha hecho el Frente Amplio aquí, sustentando un informe inclusive en minoría cuando no han querido tocar el tema. Pero también, presidente, hay cosas y hay verdades. La oligarquía nacional hoy día ya no le interesa más Fuerza Popular, ya no le interesa más el señor Chávarri porque estarán felices. Acaban de permitir para que las grandes empresas puedan seguir lucrando con el sudor y la sangre de los trabajadores y la clase trabajadora, mientras acá estamos discutiendo el tema Chávarri. Por eso es imperiosa necesidad, presidente, que aquí... ¿Y cuál es el planteamiento del Frente Amplio? El planteamiento viene claro, presidente. En primer lugar, creemos que la subcomisión de acusaciones constitucionales tiene que iniciar ese proceso. Y tiene que iniciar el proceso porque tenemos que sancionar al señor Chávarri. Y lo segundo, presidente, la exoneración de comisión de los proyectos de ley relacionados desde el Congreso. Relacionados, presidente, a el tema de la reorganización y la declaración de emergencia al Ministerio Público. Es imperiosa necesidad, presidente, frente a emergencia nacional. Para que concluya, por favor. Y aquellos que blindaron, presidente, aquellos que se aunaron y aplaudieron, aquellos que se acercaron y que estaban dentro de ese proceso de corrupción que hoy el pueblo peruano está viendo, en esas circunstancias, presidente, tienen que salir corriendo como han salido corriendo, como ya se han ido, presidente. Y esto le da pie al Frente Amplio para convocar, presidente, a la lucha en las calles, que es el único camino, porque el Congreso seguirá blindando como lo han hecho hoy día, y han corrido, pero no podrá ser posible. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Beteta. ¿Dónde está? La palabra la congresista Chacón. Listo. Tiene la palabra el congresista Ochoa. Presidente, hoy hemos sido testigos cómo es que parte de este Congreso está dispuesto a pelear y a proteger y garantizar la impunidad y de privarle al Estado peruano el derecho de acceder a la justicia. Todos sabemos que en un acto delincuencial, quien está en la presidencia del Ministerio Público pretendió realmente bloquear un proceso de investigación contra la corrupción. Pero la calle ha salido. El mismo día, incluso desde el Cusco, el grito se enalteció: fuera, fuera Chávarri. Porque claro, presidente, este espacio del Congreso, con una mayoría casi absoluta del fujimorismo, determinó blindar al señor Chávarri y permitir que incluso este Congreso se desinstitucionalice y por el contrario vaya en favor de la corrupción. Presidente, hoy hemos sido testigos, colegas, cómo es que una fuerza mayoritaria incluso obliga, ordena a sus integrantes a abandonar la presidencia de este Congreso. ¿Cómo es posible que una bancada que pretende ser democrática obligue a los integrantes de la mesa directiva a abandonar la mesa directiva, reconociendo que este espacio legislativo está desinstitucionalizado? Y en tanto cobra fuerza la necesidad de que se cierre este Congreso para garantizar un nuevo proceso electoral, para ir hacia una nueva constituyente, porque este tipo de actos, presidente, están demostrándonos que la estructura del Estado ya no funciona. Un presidente renunciante que además se acoge del grito de la gente para chantajear a este Congreso. ¿Y cómo es que una mayoría absoluta del Congreso se hace cómplice del Ejecutivo para decir vamos a tocar solo esta agenda?
Tiempo adicional. los otros puntos fundamentales del desarrollo del país, permitiendo incluso que el Ejecutivo se niegue a discutir, por ejemplo, el gasoducto del sur andino, entre otros proyectos de naturaleza y de importancia mayor. Presidente, hoy hemos sido testigos cómo es que el fujimorismo no se atreve a ser valiente para estar juntos en la lucha contra la corrupción. Y esto, presidente, tenemos que gritarlo y tenemos que decírselo. No podemos seguir permitiendo que se desinstitucionalice el país. Está claro que el Ejecutivo no funciona. Está claro que este Legislativo no está funcionando. Está claro que el Ministerio Público está capturado y está garantizando impunidad en casos de corrupción. Está claro que el Poder Judicial es corrupto. Está claro entonces, presidente, que necesitamos ir hacia una nueva constituyente. Y esa es la vocación que este Congreso tiene que empezar a discutir. Las generaciones de nuestro país tienen el derecho de definir y de determinar su nueva estructura jurídica. Pongamos en agenda, presidente, la exigencia de ir a una nueva constituyente. Pero previo a eso... Para que concluya, por favor. Previo a eso, colegas, es necesario que este Congreso, con todas las bancadas o individualmente, exijamos que el señor Segura se haga valiente y asuma con responsabilidad la comisión que se le ha encargado y no siga generando una obediencia irascible, irracionable, para poder seguir blindando el caso de la corrupción. No es porque una congresista lo dijo el sábado que sale corriendo el señor Segura para agendar el caso de Chávarri. O sea, es por eso que reaccionó el señor Segura, que nos los diga. Hay una congresista que el sábado lo exigió y el señor Segura salió corriendo a decir, mañana lo agendo. No, señor. El pueblo entero está pidiéndole al señor Segura que agende el caso de acusaciones constitucionales. Para que concluya, por favor. Y termino, señor presidente, para exigir en este Congreso que independientemente nosotros, individualmente nosotros, exijamos al señor Segura que asuma con valentía lo que se le ha encargado a este Congreso. No podemos seguir permitiendo que sea un obediente sin razón y estar destrozando al país y permitiendo que el país se haga tolerante con los actos de corrupción o con los actos de bloqueo de la investigación de actos de corrupción, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Oliva. Muchas gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, saludar sobre todo que el día de hoy se haya programado la Junta de Portavoces. Y justamente para poder tocar dos temas muy importantes, sobre la exoneración de los dictámenes de constitución referente a los proyectos de ley acerca de la reforma del sistema de justicia. Y el otro proyecto de ley también sobre declarar de emergencia el Ministerio Público. Yo quiero, sobre todo, que quede claro que la Comisión de Justicia ha trabajado de una manera responsable. Nosotros hemos recibido el primer paquete acerca de la reforma en el sistema de justicia en el mes de agosto. Hemos podido terminar en el mes de diciembre los 7 proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, iniciativa propia del Presidente de la República. Pero sin embargo, no hemos visto el compromiso por parte de la Comisión de Constitución, que sin embargo, en este momento, el día de hoy estaban sesionando justamente para poder ver estos proyectos. Pero no podemos esperar más, presidente. Lo que necesitamos es debatir estos proyectos que son muy importantes para el país. Es por eso que el compromiso es de todos los legisladores de este Congreso de la República. En verdad, me da mucha pena de lo que ha ocurrido el día de hoy. Vemos que la bancada mayoritaria no se encuentra en este momento. Y son temas muy importantes que debemos sobre todo de tocar. Vemos la predisposición de su parte de querer sobre todo también avanzar en estos temas que sobre todo la ciudadanía espera resultados inmediatos. Nosotros como Comisión de Justicia hemos recibido también el proyecto de ley sobre la Junta Nacional de Justicia. Ya hemos iniciado el análisis, hemos llevado a cabo 2 sesiones ya, pero sin embargo vemos también que no tiene la misma no le ha dado la misma importancia en la Comisión de Constitución, siendo ellos primera comisión. Y eso es lo que pasa ahora. La Comisión de Constitución en varios proyectos son... Para que concluya, por favor.
Y eso es lo que sucede ahora. La Comisión de Constitución en varios proyectos de ley son primera comisión. Entonces nosotros no podemos esperar más, presidente. Nosotros ya hemos cumplido, le hemos dado prioridad sobre todos estos proyectos acerca de la reforma del sistema de justicia. Y mientras tanto, si no hay un compromiso de todos nosotros, lamentablemente no vamos a poder sacar esta reforma que es muy importante para el país. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Foronda. Gracias, presidente. Yo quería que recordemos, presidente, lo que señala el artículo 45 de la Constitución Política del Perú, a la que todos los ciudadanos y ciudadanos peruanos, y mucho más los parlamentarios y parlamentarias, debemos resolver o respetar, que el poder del Estado emana del pueblo. Y como tal, presidente, si bien es cierto, somos muy respetuosos de la institucionalidad y reconocemos que hay garantías, que se garantiza que el Ministerio Público debería de tener un nivel de autonomía. En la práctica, esta autonomía, presidente, no quiere decir que sea un poder contra otro, no quiere decir que no sea parte de una sola estructura del Estado peruano, y como tal, el propio Tribunal Constitucional lo indica, no implica dejar de pertenecer a una estructura general, es decir, que siguen siendo parte del Estado, la Fiscalía sigue siendo parte del Estado y por lo tanto debe seguir rigiéndose de un ordenamiento jurídico. En este momento está en cuestionamiento la independencia del Ministerio Público. Y eso, que es un problema, puede ser una gran oportunidad para que casos como los que está haciendo el señor Chávarri, de querer manejar a la Fiscalía, y no solo es él, sino hay una red de fiscales que seguramente tendrán que ser investigados para que podamos desterrar de verdad el blindaje y la corrupción que aún impera dentro del Ministerio Público y que ha orientado decisiones no para el bien del país, sino para cierto tipo de intereses. Ya lo dijo un colega, lo dijo cuando se estaba hablando aquí del tema de los cuellos blancos del puerto. No nos olvidemos que hay un informe elaborado por la fiscal del crimen organizado, la señora Sandra Castro, la doctora Sandra Castro, que basado en el testimonio de un colaborador eficaz, involucra directamente, de acuerdo a ese testimonio, al fiscal Pedro Chávarri y su alianza con esta organización, los Cuellos Blancos del Puerto. No nos olvidemos, colegas, que hay otros informes donde también involucran a otros dos fiscales supremos, como el señor Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, que votaron a favor de Pedro Chávarri como fiscal de la Nación, también ligada a este tipo de organización. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un problema de corrupción articulado a una red de crimen organizado. Y estamos hablando de que justo en el momento en que el Perú había suscrito un acuerdo con Brasil para lograr un mayor esclarecimiento, se saca a los dos fiscales que están iniciando este proceso, que están detrás de este proceso, a fiscal Pérez, que ha llevado adelante este proceso, el fiscal Vela. Los dejan de lado y con eso han retrasado la fecha para ir al tema de fondo. El tema de fondo es investigar los vínculos que han existido con Odebrecht y con algunos funcionarios públicos, también dentro del Ministerio Público y también con las campañas de algunos congresistas de la República. Eso es el tema de fondo que no se quiere investigar. Y cuando han habido colaboradores eficaces... Para que concluya, por favor. Presidente, simplemente se han dejado de lado. Y acá nos hemos quedado quienes queremos debatir, queremos discrepar en nombre de la democracia, en nombre del país que nos ha puesto aquí, y aquellos que son chavarristas, pues, ¿no?, que han salido cueteados porque están defendiendo intereses de Chávarri. No hay otra explicación. Que no nos vengan con procedimientos formales o mecanismos formales que debemos de respetar, pero ese no es el tema de fondo. Por lo tanto, nosotros estamos desde la bancada del Frente Amplio muy claros desde el inicio, presidente. Cuando nosotros propusimos la... Para que concluya. Desde el inicio, cuando propusimos como bancada del Frente Amplio la vacancia del señor PPK, y se logró después. Cuando propusimos la creación de la Comisión Investigadora del Callao, y el tiempo nos ha dado la razón, que hay un vínculo entre estos cuellos blancos del puerto con los temas de Odebrecht y de otras empresas privadas que también están involucrados. Y ahora, como bancada del Frente Amplio, propusimos en agosto una iniciativa legislativa también para investigar lo que estaba sucediendo y declarar en emergencia el Ministerio Público. Es allí donde nos debemos concentrar, presidente. ¿Cómo generamos mecanismos de control para
para que temas como los que estamos viviendo ahora no se vuelvan a Congresista, por favor, para que concluya. y para que además generemos institucionalidad que haga posible que no se genere impunidad. Porque para mí no solamente es la impunidad, sino también blindaje, y esto se puede denominar otro mecanismo que es traición a la patria. Porque traicionar a la patria también es no investigar, es hacerse la vista gorda, es dejar que hagan lo que les dé la gana aquellos delincuentes de cuello blanco y entregar al país a empresas transnacionales. Por esa razón, presidente, nosotros estamos porque se resuelva este tema de una vez por todas y que el país llegue a la verdad. Gracias, presidente. Muy bien, compañera. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Comenzar lamentando el boicot de Fuerza Popular y del APRE esta mañana a la Junta de Portavoces. Y estuvieron hoy día en la Junta de Portavoces, no los vi, no los vi. Fue un boicot. Y lamento, presidente, lamento el boicot de Fuerza Popular a este pleno. Creo, presidente, sin embargo, que podemos ponernos de acuerdo entre los que estamos presentes para responder al reclamo del país, en términos de adoptar las medidas que se requieren para resolver la crisis generada en la Fiscalía de la Nación por parte del señor Pedro Gonzalo Chávarri. Y creo que hay varias medidas, tres básicamente, que podemos adoptar y en las que podríamos convenir todas las fuerzas políticas presentes, incluyendo el APRA, que no estuvo en efecto en la Junta de Portavoces esta mañana. 7 de 9 bancadas, presidente, convienen en la necesidad de exonerar de trámite de comisiones el proyecto presentado por el Ejecutivo. Y le doy la interrupción al final, colega. Le doy la interrupción al final, con todo gusto. No, ninguna alusión. Lo que quiero, presidente, señalar es lo siguiente. 7 nuevas bancadas están de acuerdo con exonerar de trámite de comisiones para discutir el proyecto del Poder Ejecutivo. Eso no significa que las 7 bancadas estén de acuerdo con el proyecto del Poder Ejecutivo, sino están de acuerdo con la urgencia de discutir la situación del Ministerio Público. Y entonces, por este medio, como no estuvieron en la reunión de portavoces, yo los invitaría a que la bancada aprista pueda también sumarse a este pedido, con lo cual tendríamos los votos necesarios para, en efecto, poder discutir esto en el Pleno. Con la idea siguiente, presidente, no con la idea de aprobar inmediatamente la propuesta remitida por el Ejecutivo. Tiempo adicional. Sino básicamente en que podamos establecer un cronograma para que esto pueda ir a comisiones con un plazo perentorio que nos permita, por ejemplo, el día jueves estar adoptando una decisión en torno a esto, en base a un dictamen de preferencia conjunto de las comisiones de Justicia y Constitución, si es que eso fuera posible. Si no, del dictamen que se nos remita desde esas dos comisiones. Esa es una primera propuesta, presidente, y solo señalar, en relación con el fondo del asunto, que no todos están, en efecto, como he señalado, de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, y hay quienes incluso, como nosotros, hemos mencionado la posibilidad de otorgarle atribuciones a la Junta de Fiscales Supremos para poder restarle la confianza a alguno de sus miembros o suspender a alguno de sus miembros por causa justificada. Una fórmula de ese tipo sería quizá menos intrusiva que la que estamos en este momento discutiendo. O sea que la idea es discutir con urgencia, abiertos a la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre quizá una fórmula alternativa, siempre y cuando resuelva el problema que tenemos entre manos. Segundo, presidente, en el mismo sentido, también 7 nuevas bancadas hemos solicitado exonerar el trámite de comisiones a los 7 proyectos de ley de reforma judicial remitidos por el Ejecutivo hace 5 meses, y hay firma para ello. Si se suma la bancada aprista,
tendremos la posibilidad entonces de materializar, Para que concluya. por favor. incluir en la agenda del Pleno ese acuerdo. En segundo lugar, también hay una propuesta, hay una orden del día presentada por Peruanos por el Cambio que nosotros apoyamos y que 7 nuevas bancadas también apoyan, a efectos de que se le dé prioridad en acusaciones constitucionales a la calificación y el trámite de las denuncias contra el señor Chávarri. Y en tercer lugar, presidente, hay también una propuesta de carta que yo ya he firmado, Para que concluya, por favor. preparada por la bancada aprista, pidiendo la renuncia inmediata del fiscal de la Nación. Nosotros estamos de acuerdo, de hecho yo he firmado, pero hay otras bancadas que quisieran asegurar que la firma se haga a condición de que la bancada aprista ayude con sus votos a los dos componentes ya señalados, es decir, que se le dé prioridad a los trámites de las denuncias constitucionales contra el señor Chávarri en acusaciones constitucionales y que se exonere del trámite al proyecto de ley del Poder Ejecutivo y a los 7 proyectos de reforma de la justicia. Ojalá que eso sea posible. Congresista Mulder tiene la interrupción, por excepción. Presidente, en primer lugar, objetar la falta de talante democrático, yo diría hasta de hombría, de no aceptar una interrupción inmediata y decir que está al final. Entonces, si ya terminó, que se siente y no me conteste de lo que le voy a decir. En segundo lugar, presidente, decir que nosotros no hemos marcado asistencia en la Junta de Portavoces porque consideramos que no se puede sesionar en la Junta de Portavoces con bancadas bamba. Y creemos que, por ejemplo, la bancada del congresista Gino Costa es una bancada bamba. Por ejemplo, el señor Costa integraba antes la bancada PPK. Salvo nueva noticia que yo no haya leído, creo que esa bancada sigue siendo la bancada del gobierno, ¿no? PPK es la bancada que respalda al oficialista. Pero yo lo veo al congresista Gino Costa detrás de todas las fotos del señor Vizcarra. O sea, queriendo robar cámara porque lo quieren ver al lado del señor Vizcarra. Entonces sigue siendo oficialista, sigue siendo una bancada gobiernista y sin embargo se han abierto. Entonces, ¿La segunda interrupción? ¿O una segunda interrupción? ¿dónde está la discrepancia? Entonces por eso es bamba, porque él cuenta ahora no por el número de parlamentarios las decisiones de la Junta de Portavoces, sino por el número de bancadas, lo acaba de decir. Ahí está pues justamente el sustrato del tema, crear bancadas artificiales para decir 7 de 9 bancadas. ¿Y acaso se han decidido las cosas en el Congreso en función del número de bancadas? Sino lo que representan cada bancada. Y entonces por eso digo, bancadas bamba no aceptamos. Y hasta que no lo resuelva eso el Consejo Directivo, no podrá haber bancadas bamba, presidente. Punto. Congresista Costa, para que concluya. Los integrantes de la bancada aprista, si el señor Mulder habla a nombre de ellos, porque me acaba de buscar el señor Javier Velázquez Quequén en mi calidad de vocero de la bancada liberal para pedirme la firma, y se le he dado, he sido el primero en firmar, porque estoy de acuerdo que el señor Chávarri se vaya a su casa de inmediato, y quien sea que me presente una carta yo la firmo. Hay otros colegas que no están de acuerdo con ello, pero veo que el señor Mulder tampoco está de acuerdo. O sea, por lo menos hay en la bancada aprista algunos que están dispuestos a seguir blindando al señor Chávarri. Entonces, yo le pregunto al señor del Castillo, le pregunto a Javier Velázquez que qué si ellos están en el mismo talante, porque si Para que concluya. a ver si el señor Mulder en efecto es su vocero. Gracias. Tiene la palabra la congresista García. Voy a desmentir públicamente a Fuerza Popular. Fuerza Popular hoy se ha retirado bajo el pretexto de que no se ha convocado a Consejo Directivo. Yo me pregunto, y no me puede dejar mentir Oficialía Mayor, ¿cuándo en la historia de este Parlamento Fuerza Popular ha pedido Consejo Directivo para aprobar la agenda del Pleno? Jamás, nunca.
Esto es un boicot porque tienen intereses ocultos, que no son tan ocultos porque sabemos perfectamente que lo que Fuerza Popular quiere es que no nos inscribamos como bancada. Pero lo siento, ya estamos inscritos. Prueba de ello es que la bancada Bamba, como le llama hoy el señor Mulder, ha venido hasta acá, hasta el asiento del titular, nuestro vocero, a recolectar una firma para un asunto y poder retirar al señor Chávarri del cargo. Que no sean de doble rasero, que digan la verdad, señor, que estamos en un parlamento. ¿Cómo no puedo darle, presidente, una interrupción? No, está en el uso de la palabra la congresista García, la interrupción a la congresista Montenegro. Congresista Montenegro tiene la interrupción. Y la otra, Lucio. Sí. Señor presidente, solamente en razón al último tema, habría que ser muy ingenuos para firmarle una carta a los representantes del partido aprista que estamos viendo que nos quieren meter en el juego para hacer cola de ellos ante las estrategias que después necesiten tener para salvar su pellejo. Gracias, señor. Congresista Ávila, la segunda interrupción.